Ahí estamos ya. Bueno, vamos a orar, hermano. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial y Padre Santo, te agradecemos por esta reunión, por este momento, Señor, que hemos hablado delante de ti. Y nosotros, Padre, presentamos esta petición para que tu Santo Espíritu nos esté guiando en todo tiempo y en todo momento, Señor. Y que todos los enemigos y todos aquellos que se levantan contra esta casa, Padre bendito, te ruego que tú intervengas, que tú nos libres, Señor. Como dice tu palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el nombre de Jesús, que sean todos avergonzados. Nosotros declaramos que todas las almas son tuyas. Y nosotros declaramos que Jesucristo nuestro Señor entregó su vida en la cruz y derramó su sangre, toda su sangre, para redimirnos y para perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesús, te doy gracias por este día, por este momento, donde vamos a compartir tu bendita y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermano, que el Señor les bendiga nuevamente. Acá vamos a retomar un poquito el texto bíblico del libro de los Hechos, en el capítulo 14, a partir del verso 22. Vamos a mirar ahí, hermano. Mira lo que dice ahí. Está hablando el Espíritu del Señor a través del apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, las muchas tribulaciones, dice el apóstol Pablo, son necesarias. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Y la definición de las tribulaciones, que habla acá, tribulaciones, dice, ¿verdad? Es tribulación, es aflicción, también ingresa angustia, sufrimiento, persecución, opresión. Mira, también ingresa la palabra opresión acá. La palabra opresión. La palabra estrechez también ingresa en la palabra cuando está hablando de las tribulaciones, el apóstol Pablo. Porque todo tiene que ver con los problemas de la vida, lo vamos a defender así. Esto es terrenal. Esto lo pasamos acá en la tierra únicamente. Pero cuando ingresemos al reino de los cielos, se acabó los problemas. Se acabó las tribulaciones, ya no va a haber más. Entramos en un cuerpo glorificado. Y vamos a estar con el Señor para siempre. Pero esto es muy importante, que dice el apóstol Pablo a los discípulos que habían creído en el Señor, en las distintas tribulaciones, cuál es el consejo que el apóstol Pablo le está dando acá, y esto lo tenemos que remarcar, que ellos tenían que permanecer en la fe. ¿Por qué dice así? Porque no todos permanecieron en la fe, estando los que se volvieron atrás. ¿Por qué nos dice a nosotros ahora que en las distintas tribulaciones tenemos que permanecer en la fe? Cuando hablamos de permanecer en la fe, estamos hablando que tenemos que tener nosotros los ojos puestos en la palabra del Señor. La fe es muy importante. ¿Me entienden? Entonces, cuando somos probados en las distintas tribulaciones, la fe tiene que ser activada ahí. ¿Me entienden? Entonces, el creer para ir superando, para ir escalando peldaños, como decimos, ¿me entiendes? Para ir triunfando, es decir, ir evolucionando. Nos lleva el Señor de poder en poder y nos lleva de gloria en gloria. Entonces la presencia de Dios, el trato de Dios en las distintas tribulaciones que podamos atravesar en este tiempo. Repito que esto se da en la tierra, porque en el cielo estas cosas no existen. Entonces, hermano, el permanecer en la fe para nosotros es muy importante.
no tenemos que abandonar la fe, no tenemos que volver hacia atrás, no tenemos que negar al Señor. Y si eso nos pasara, que en las tribulaciones estamos negando al Señor, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor, pidiéndole perdón y que el Señor nos levante, nos restaure, nos fortalezca y podamos nuevamente ser levantados en este año de reconocimiento, que nos pueda reconocer que hay un pueblo que es fiel, que es un pueblo que es valiente. Y aunque le haya fallado al Señor, volvió su corazón para guardar la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, en las distintas tribulaciones es importante guardar la fe. Porque otros que abandonaron, por eso hablábamos al principio que no están en las congregaciones. ¿Por qué no están? Porque ya abandonaron la fe. Están siguiendo ahora al mundo. Entonces se están alejando de Dios. Por cuanto ahora la maldad y el pecado trajo un enfriamiento. Y por causa de la maldad, el amor se ha enfriado. Entonces dejaron de amar a Dios. No aman a Dios. Dejaron la fe. No permanecieron. Entonces el Señor ahora nos habla para todos nosotros que permanezcamos en esa fe. Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso 23. 20, 23. Mira lo que dice. Acá también está hablando el apóstol Pablo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Preste mucha atención a esta palabra. Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mire, este hombre de Dios tenía la revelación del Espíritu Santo. En su viaje misionero le daba el mensaje, lo preparaba, lo equipaba con el pensamiento de Cristo, para que cuando él tuviera que pasar las tribulaciones como apóstol del Espíritu Santo, mire, hermano, cómo es el Espíritu del Señor. Avisa, anticipa, para que cuando llegue el momento, él pudiera, por medio de la fe, vencer. Y sin ninguna duda, que por medio de la fe, el apóstol Pablo pudo vencer, diciendo, mire lo que está diciendo, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Cuando nosotros miramos la palabra prisiones, el apóstol Pablo fue encarcelado. Y cuando miramos la Biblia de hombres que fueron encarcelados, nos encontramos con varios hombres que fueron encarcelados y que fueron maltratados en su debido tiempo. Eso habla de las persecuciones que tienen que ver con las tribulaciones que tuvieron que pasar esos hombres de Dios. Pero ellos no abandonaron la fe. Pablo no abandonó la fe, aunque él fue perseguido, aunque pasó tribulaciones, aunque pasó momentos de angustia, aunque pasó su desierto, él no abandonó la fe, sino que él perseveró en la fe y siguió predicando el Evangelio, y siguió predicando el Evangelio, y no cayó su boca, porque lo hacía a tiempo y fuera de tiempo. Entonces el Espíritu Santo nos habla y nos prepara para este tiempo terrenal que estamos viviendo. No nos debería de sorprender cuando pasamos nosotros esta distinta etapa en nuestra vida cristiana. Entonces miremos ahora en Romanos capítulo 8, en el libro de los Romanos. Mire lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo también, 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta. Repetimos nuevamente este texto bíblico, esta frase. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es la pregunta que hace el apóstol. Está hablando alguien que tuvo que pasar por estas distintas tribulaciones. Entonces dice el apóstol, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o espada, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Mire lo que está diciendo, lo que entra dentro de las tribulaciones que pasaba el apóstol y que tuvo que experimentar. Pero él no abandonó la fe.
¿Me entienden? No dejó la palabra y no dejó de anunciar y no dejó de predicar, sino que él siguió, hermano, anunciando el Evangelio. Podemos nosotros estar atribulados, podemos pasar tiempo tal vez de angustia, tal vez tiempo de necesidades, tal vez tiempo de enfermedades o distintas cosas que podamos pasar. ¿Me entiende? Pero esas cosas, a mí, que conozco a Dios, que sé quién es el Señor, hermano, no me habilita para abandonar al Señor. Eso me lleva a mí a amar a Dios realmente, porque me acerca a Dios. Entonces ninguna de esas cosas me puede separar del amor de Dios. No, no debería separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, aunque nosotros estemos pasando tribulaciones, ahora habla en la parte singular, tribulación, ¿sí? En la vida personal, o angustia, o desnudez, o peligro, o espada, mire, que nosotros permanezcamos en el Señor. Lo que pasa es que cuando los cristianos nos toca pasar estos procesos, es como que no nos gusta, es como que estamos rechazando, es como que el enemigo viene a poner en la mente, pero si vos sos hijo de Dios, si vos sos cristiano, no podés pasar. ¿Cómo puede ser que vos estés pasando eso? ¿A dónde está tu Dios? Te dicen algunos. ¿Me entienden, hermano? Pero acá está escrito que este hombre lo tuvo que experimentar y lo tuvo que vivir. Entonces, hermano, ¿qué nos puede separar a nosotros del amor del Señor? De lo que estuvimos hablando al principio, antes de estar en el vivo. Eso nos puede separar del amor de Dios. No, esas cosas no nos pueden separar del amor de Dios, porque lo podemos ver como una persecución, lo podemos ver como que los enemigos vienen a oprimirnos, vienen a traer opresión, vienen a perturbarnos. ¿Acaso esas cosas nos pueden separar del amor de Dios? De ninguna manera, aunque estemos atribulados, aunque estemos en la guerra, esas cosas no nos pueden separar de Dios. Entonces, hermano, lo que el Señor dice, permanezcan en la fe, permanezcan en la palabra y sigan avanzando. No dejen de creer, porque el que lo declaró es fiel y verdadero. Y aunque estemos pasando lo que estemos pasando, el que lo dijo lo va a cumplir. Tranquilo, lo va a cumplir. Tenga paz, Él lo va a cumplir. Y nosotros creemos en su palabra, hermano, que así va a ser. Pero necesitamos creer nosotros también, para que Él se pueda mostrar, para que su nombre sea glorificado, para que podamos ver las maravillas. Hermano, necesitamos creer. Porque si no creemos, entonces le estamos limitando al Espíritu del Santo del Señor. Pero cuando nosotros creemos, los milagros pueden ocurrir. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en estos tiempos son milagros. Aún si lo quiere mirar como la parte negativa que el cristiano está atravesando. Muchos cuando pasan este proceso, vuelvo a la carga y a marcar este concepto, hermano, están abandonando la fe, pero abandonan al Señor, abandonan la iglesia, dejan, se olvidan totalmente y se van. Y usted lo ve en Facebook después, mostrándose ahí en Facebook que está todo bien. Mentira del diablo. Esa persona está fingiendo estar bien. Nadie puede estar bien cuando abandona a Cristo. Cuando abandonamos la palabra, cuando abandonamos al Señor, nadie puede estar bien, hermano. Porque no va a tener paz. ¿Me entienden? No va a tener paz, no va a tener gozo, no va a tener alegría. Entonces lo que está mostrando es una mentira del diablo. Se muestran felices. El engaño hasta dónde cayó, hermano. Que están todo bien, no necesitamos la iglesia, no necesitamos la palabra, no necesitamos, igual Dios está conmigo, mirá cómo progreso, mirá cómo prospero, más de lo que antes cuando estaba en la iglesia, te dicen algunos. Y usted lo ve ahí, y uno que lo conoce y sabe, y conoce su vida, dice, no, pero ya es un problema espiritual. Entonces abandonó la fe. En sus tribulaciones, en su momento de prueba, no permaneció, hermano. No permaneció. Entonces se volvió atrás. Es el tiempo de volvernos con todo nuestro corazón, hermano. Vamos a ver otro texto bíblico ahora.
Miremos ahora en Segunda Tesalonicenses, vamos a ver qué dice ahí. Segunda de Tesalonicenses 1:4, veamos qué dice ahí. Mira lo que dice ahí, siempre está hablando el apóstol Pablo. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos, dice, de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Padre Santo. La iglesia estaba en una prueba tremenda. Persecuciones, aflicciones, tribulaciones. Estaba siendo zarandeada la iglesia. Estaba siendo probada la iglesia ahí. Y dice el apóstol Pablo, no, el Padre Espiritual, nos gloriamos. Damos la gloria a Dios. Reconocemos que en medio de las distintas tribulaciones y de persecuciones que están pasando, valoro que son fieles, que permanecen en la fe, que guardan la palabra, que ellos aprendieron, lo ponen en obra. Me glorío en Dios, aún en medio de las tribulaciones como iglesia, porque habla de la iglesia acá ahora. O sea que la iglesia pasa también, hermano, como explicaba antes del vivo, la situación que nosotros estamos atravesando. La iglesia pasa esas pruebas, pero ¿cómo lo tomamos? En agradecimiento al Señor. O nos enojamos con el Señor, o no venimos a la iglesia, dejamos de venir. ¿Cómo lo tomamos? Entonces, hermano, el gloriarse también, me alegro, Señor, y me gozo por ser parte de tus padecimientos, de tus sufrimientos, de tus persecuciones, de tus maltratos que te hicieron. Señor, es la vida cristiana. Pero claro, es como que está lejos, es como que no es para nosotros, solamente fue para el Señor, solamente fue para el apóstol Pablo que estamos hablando. Solamente fueron para los hombres fieles. No, para nosotros no. No nos tiene que ocurrir eso. No nos tiene que pasar, es como que lo decimos. Pero dice que es necesario que pasemos, dice, distintas tribulaciones para ingresar al reino de los cielos. Es necesario, dice, ¿sí o no? Dice que es necesario. Entonces dice, hermano, gloriamos. Nos ponemos contentos cuando pasamos esa situación, hermano. ¿Me entiende? Porque eso hace que el hombre viejo muera. Y eso me hace más sensible, me hace más sencillo, me hace más humilde delante de la presencia del Señor. Porque hay un trabajo del Espíritu Santo en medio de lo que estoy explicando. Hay un trabajo muy lindo. Entonces se ve el fruto en la vida de los hermanos. Cuando pasan estos procesos se lo ve, se lo percibe. De su boca sale que están siendo tratados, que están siendo aprobados. Y de los que no están siendo aprobados también. Ay, miren qué lindo, ¿no? Dice, nos gloriamos, así mismo dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias. Mira lo que está diciendo, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia. O sea que las distintas tribulaciones que produce en nosotros, paciencia. Y fe en todos vosotros, o sea que paciencia y fe. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Lo va haciendo en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque permanecemos en la fe y porque somos fieles al Señor en su palabra. Lo ponemos por obra, aunque le fallamos al Señor, aunque lo ofendemos al Señor, pero porque cuanto lo amamos, reconocemos, Señor, te fallé, Señor, te ofendí, perdóname. Aún ahí, ¿vio? Estamos siéndole fiel al Señor, porque estamos confesando nuestra falta. Gloria a Dios. Entonces, hermano, una de las cosas que el permanecer en las distintas tribulaciones, ¿verdad? Digamos, la palabra, a ver, no me sale ahora, del área del conocimiento, lo que nos trae a nosotros como fruto
es justamente la paciencia y la fe, que es importante. Porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y si no tenemos paciencia, vamos a andar para acá, vamos a andar para allá, comiéndonos la uña, literalmente hago. Imagínense espiritualmente. Entonces tiene que formar el carácter, tiene que formar la vida cristiana, tiene que acercarnos un poquito más a que nos parezcamos a Cristo, como le dijeron a los cristianos primero, pequeño Cristo. ¿Por qué? Porque imitaban al Señor. Entonces esa es la vida cristiana también, que no todos lo quieren pagar, no todos están dispuestos a pagarlo, hermano. ¿Me entienden? Pero el que ama a Dios, sí, hermano, cuando pasa estos procesos, está agradecido al Señor. Y dice, mirá, inclusive, pide oración, ayúdenme, para que mi fe no me falte, para que yo pueda aprobar y ser aprobado y pueda alcanzar el galardón acá en la tierra, el premio. En lo poco, en lo mucho te pongo, dice el Señor. Entonces, hermano, yo creo que esto es muy importante, lo que el apóstol está diciendo. Vamos a ver a Santiago 1:27. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 27. Mira lo que dice acá. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. 2 puntos. Alto. Piensen, ¿cuál será? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué nos manda el Señor? Mira lo que dice ahora. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos me están siguiendo el texto bíblico? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuánto? Entonces, hermanos, miren, muy importante, volvamos acá a este texto bíblico. Padre Santo. Estamos hablando de las tribulaciones, ¿sí? Entonces, como dice acá, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la religión pura delante de Dios? Número 1, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y cuando habla de tribulaciones, está hablando de tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento, persecución, dolor, la pérdida de un ser querido. Porque la viuda es porque perdió a su esposo. Y el huérfano porque perdió a su papá y a su mamá. Entonces puede que esté invadido en dolor su corazón. Y el dolor lo llevó a la aflicción. Al dolor, a la aflicción, a la angustia. Y tal vez en ese momento está pasando un mal momento. ¿Me entiende, hermano? Entonces el Señor dice, miren las viudas, miren los huérfanos que están en aflicciones. Mírenlos a ellos. Y extiéndanle la mano a ellos. No solamente la oración, sino que extiendan la mano. Ayúdenlos. Porque la fe se muestra en obra ahora. Y las obras van a demostrar, cuando hacemos obras, van a demostrar que tenemos fe. La obra demuestra la fe. Pero si yo digo tener fe y no hago obra, y veo a mi hermano que no tiene trabajo, y veo a mi hermano que no tiene entrada, y veo a mi hermano que está enfermo y no tiene para comer, y simplemente lo oro y le digo, bueno, que Dios te bendiga, y si no cubro sus necesidades, entonces ¿dónde está la fe? Entonces la fe va acompañada en obras. Si vos ves que la viuda y el huérfano está necesitado, está atribulado, está enfermo, está necesitado, el Señor dice, visítalo, ayúdalo. Y la otra palabra es, y guardarse sin mancha del mundo. La vanagloria de los ojos, de la vida. Hermano, lo que el mundo nos puede dar, nos puede ofrecer, para hacernos desviar del Señor, de la palabra, para que comencemos a evolucionar, comencemos a enfriarnos, comencemos a pensar ahora en cosas que este mundo nos da y nos puede dar, y ponemos en prioridad. Entonces el Señor analiza, donde está tu corazón, está tu pensamiento. La última palabra que dice guardarse del mundo, dice acá, guardarse de la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la avaricia y la envidia. Padre Santo, mira lo que está diciendo, hermano. Tomo consciente de lo que estamos escuchando.
recibimos esta palabra del Señor, hermano, es para nosotros. Mira lo que tenemos que guardar, tenemos que apartarnos. Si bien estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero nosotros no hablamos el lenguaje de este mundo. No pensamos como el mundo piensa. Tenemos que hablar el lenguaje celestial, hermano. Y cuando vea la necesidad, no solamente la viuda, no solamente los huérfanos, donde tú veas la necesidad, el Señor que dice que seamos como el buen samaritano y tenemos que ayudarlo. Como haciéndose ayuda, como haciéndolo para el Señor, no para las personas, como haciéndolo para el Señor. Cuando tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste. Dice el Señor ahí, ¿no? En Mateo 25. Pero cuando habla de la otra parte, la otra faceta, tuve hambre, no me visitaste, estuve enfermo, no me visitaste. Padre, vio que hay de las dos cosas, hermano, para pensar. La vida cristiana, estamos aprendiendo y queremos seguir aprendiendo. Y el Señor está ayudando a su pueblo y el Señor nos quiere ayudar a cada uno de nosotros, hermano. Miremos otro texto bíblico. Me quedan 5 minutos. Mire, hoy sí que voy a cumplir el horario. 5 minutos me quedan. ¿Qué le dije? 15 minutos. Bueno, entonces vamos que sea 20. Un regalo de 5 minutos más. Bien. Bueno, gracias, hermano, por la aclaración. Bueno, seguimos acá, hermano, mirando los textos bíblicos. En Romanos, miremos Romanos 2:9 primero. Volvamos al libro de Romanos. Miremos lo que dice ahí el apóstol Pablo. Mire, hoy a través del apóstol Pablo, el Espíritu del Señor nos está ministrando. Mire lo que dice: tribulaciones y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Padre bendito. El judío primeramente y también al griego. O sea que no solamente los cristianos pasamos, hermano. También los que no conocen al Señor, los gentiles que no conocen al Señor, también pasan tribulaciones, también pasan angustia en su vida humana. Y miren lo que dice: y hacen lo malo ante los ojos de Dios. Que nosotros cuando nos toque pasar, hermano, las distintas tribulaciones, o angustia, que no hagamos lo malo ante los ojos de Dios, ni tampoco de los hermanos, sino que hagamos lo bueno, lo agradable, delante de nuestro Dios y delante de nuestro hermano, para que demos testimonio que verdaderamente el Espíritu del Señor está morando en nuestro corazón, y por cuanto Él está morando en nuestro corazón, entonces hacemos las obras que el Señor nos habla ahí en Santiago, las obras con fe, o la fe mostrándose con obra. Qué lindo, ¿no? Mire usted, hermano, este texto bíblico. Bueno, vamos ahora a Romanos 5:3. Miremos ahí Romanos 5, capítulo 5, versículo número 3. A ver qué nos dice ahí. Mire cómo vio, es la base que hemos mirado nosotros, Hechos 14, 20 creo que fue, ¿sí? 22. Esa es la base y de ahí estamos desprendiendo distintos textos bíblicos que nos hablan del mismo tema. Y dice, y no solo esto, sino que también, lo leí desde, me parece, ¿no? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre bendito. ¿Cuándo estamos entendiendo esta palabra? Que se nos revele, hermano. Que se nos revele. 3. Pues vamos acá. El apóstol Pablo, mire, hermano, el Espíritu del Señor está ministrando a ese hombre que fue de gran bendición y es de gran bendición para nosotros porque lo he escrito por Él. Él lo vivió, Él lo pasó. Él sabe lo que está diciendo. ¿Me entienden? Por eso cuando Él cierra todo el tema que estamos desarrollando de las tribulaciones, Él dice, ¿no? A los que aman a Dios.
todas las cosas les ayudan para bien. Y luego dice Filipenses, cuando estamos hablando de este tema, él se planta en fe y le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la revelación que tenía para el momento, que lo escribió, que quedó registrado, que lo sabemos, ¿me entiendes? Y que lo vivimos. Pero el tema es que lo sabemos y no somos hacedores cuando nos pasan esas cosas. Pero esa palabra, él lo recibió como revelación en su momento de sus tribulaciones. Y tenía fe. Y el Espíritu que lo guiaba y lo inspiró a decir esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto muy conocido, pero para él fue la revelación de su momento que estaba viviendo, hermano. Y nos dejó la palabra escrita. Entonces hay situaciones que nos encontramos, a los que aman a Dios, nos plantamos ante las adversidades de la vida, de los problemas de la vida, y como que nos enojamos de por dentro, y en el nombre de Jesús le hablamos, y declaramos la palabra, lo escrito está, y le decimos, aunque con poca fuerza tal vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como Dios es fiel, y es la palabra de Dios, entonces el Señor viene a socorrernos, a ayudarnos y nos viene a levantar. No te va a abandonar, no nos va a dejar tirados. Él no es así, ¿me entiendes? 7 veces cae el justo, pero de ahí Jehová nos levanta. Entonces quiere decir que Él tiene poder para levantar a los que se caen. Cuando caemos, hermano, e invocamos su nombre, tiene poder para levantarnos. Y nos levanta. Si no, le preguntamos al Salmo 40, que hoy hablábamos en la radio. En el pozo de la desesperación, que estaba lleno de problemas ese hombre. ¿Me entiendes? Ahí el pozo cayó. Es como que va caminando, ¿vio? El pozo estaba ahí, literal, y él no lo veía por los problemas de la vida que tenía. Y iba caminando con los problemas, caminando, y no se dio cuenta. Cuando se dio cuenta, cayó dentro del pozo ahí. Y desde el fondo del pozo, literal hablo, esto es espiritual, ¿no? El mensaje. Desde el fondo clamó ahí, levantó la voz, pidió ayuda al Señor, y del Señor desde ahí llegó a su trono, y desde allá mandó la ayuda, y lo libró, lo sacó, lo levantó de ahí y le puso cántico nuevo en su boca, cantando al Señor. Cuando caemos, hermano, y reconocemos, Él nos levanta. Por eso es el reconocer, hermano, reconocer delante del Señor, nuestro reconocimiento, cómo estamos delante del Señor. Y reconocer lo que necesitamos, pedirle ayuda al Señor. Entonces, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En otras palabras, en los problemas de la vida. Hermano, ¿cómo nos vamos a alegrar en los problemas de la vida? Vos estás ahí con tu problema y en tu casa otro problema y terminar otro problema y otro problema. Y sale de tu casa, te vas a tu vecino, te cuenta otro problema, en el trabajo otro problema con tu compañero, y otro problema, y ahí se suman los problemas, las distintas tribulaciones que a veces pasamos como cristianos. Pero ¿qué hacemos ahí? Porque tenemos dos formas de nosotros de conducirnos, de invocar al nombre del Señor y bendecir a las personas, o orar por las personas, ayudarlos, o escucharlo y no hacer nada. Ya pronto vas a salir de esa, quédate tranquilo, pero solamente la palabra nuestra. No hay una palabra de Dios para decirle, mira, Dios tiene poder para sacarte de esa situación. Dios tiene poder para cambiar tu vida, para ayudarte en tu problema, para resolver tu familia, lo que está atravesando. Tiene poder. Si lo creen, los que están pasando esos problemas, recíbalo, porque esto viene de parte del Señor. Padre Santo. Me dijeron que tengo 15 minutos, creo que ya me quedan ¿cuánto? Ay, Padre Santo. Segunda de Corintios. Muchos textos bíblicos, ¿no? Vamos a dejar algunos para mañana, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 1, verso número 4. ¿Sí? ¿Me encontraron? Mira lo que dice. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Padre Santo. O sea que en las distintas tribulaciones, el Señor nos consuela. Está con nosotros, hermano.
¿sí? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea que, hermano, lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando estamos atribulados, o en persecuciones, o en angustia, o necesidades, o en enfermedades, o los problemas de la vida, Él nos consuela. A veces pasamos ese momento de consolación, ¿vio? Que es como que, ¿vio? Te va desgastando tu vida, te va desgastando. Entonces el Señor viene a consolarte y a darte nueva fuerza. ¿Cuánto lo creen? ¿Para qué? Para que lo pueda hacer con otra persona. Y cuando lo haga, vas a ministrar por el Espíritu Santo. Lo vas a ver a esa persona que está mal. Y vos lo vas a ver que está mal. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? ¿Lo vas a dejar que siga así? Una palabra vas a tener para sacarlo, para levantarle esa situación, hermano. 2.4. Bueno, voy a compartir el último. 2.4 de... Seguiremos mañana, si Dios quiere. 2.4. De 2 Corintios siempre. 2.4. Aleluya, gloria al Señor. Fíjense lo que dice acá, Padre Santo, Dios bendito. Porque por mucha tribulación, la parte singular ahora, no plural que habla en hechos, tribulaciones. Porque por la tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán gran es el amor que os tengo. Cuánto amaba Pablo al Señor y cuánto amaba a los hermanos, cuando los hermanos no estaban haciendo bien las cosas. Eso para él era tribulación. Su corazón se afligía y derramaba su lágrima en la presencia del Señor. Sus oraciones se elevaban, intercedía por la iglesia, intercedía por los hermanos, clamaba. El apóstol Pablo clamaba. Es decir, cuando lo veía sufrir a los hermanos, él también era atribulado y pasaba esa situación, pero no abandonaba la fe, permanecía en la fe, estaba en la línea de batalla y levantaba oración al cielo. Y Dios escuchaba su clamor, y Dios respondía, y Dios lo levantaba a los hermanos, y Dios lo restauraba, y Dios traía una llenura del Espíritu Santo para ellos. Entonces, fortalecido, permaneciendo la fe, avanzando, hermano, y caminando nuevamente en el camino del Señor. Y para nosotros es eso, hermano. No te rindas a este mundo, no te rindas a lo que el enemigo te ofrece, no te rindas. No le demos lugar. Nosotros miremos al Señor, permanezcamos en su palabra, guardemos su palabra, hermano. Amemos al Señor y amémonos uno con nosotros. Y cuando vea vos a tu hermano o a tu familia o a alguien que está atribulado o está pasando una tribulación o lo ves en angustia, desesperado, que está pasando un mal momento por situaciones que vos lo sabés, bueno, hermano, es tiempo de no solamente orar, sino también de acercarnos para consolarlo y para bendecirlo en la necesidad que esté atravesando. Y si es la viuda y si es el huérfano, con mucha razón. Yo siempre le comento a mi vecino, él es huérfano, nos conocemos hace muchos años y ya eso ya es grande, no sé cuánto, unos 50 años de Carlito, ¿no? Tiene la edad de Gastón, 34 años. 34 años. Sabe que él se hizo sin papá y sin mamá. Trabajó hasta el día, lo veo trabajar. ¿Me entiendes? Se refugió en el trabajo con un chico, soltero, y que está cumpliendo con sus tareas laborales. Pero él es huérfano. En algún momento, en su secreto, él debe extrañar a su mamá y debe extrañar a su papá. Ahí viene el Señor a consolar. Pero nosotros que conocemos esos casos, a veces me pasa, ¿vio? Nos encontramos 2 por 3.
y me doy el tiempo con él, que hablamos con él. Y el Señor permite que lo ministre, y el Señor obra en su vida. Está preparando el Señor un encuentro personal con él. Está cerca la salvación para ese huérfano. Entonces, hermano, no podemos pasar por alto cuando vemos la necesidad. No solamente en el huérfano, en la viuda, sino en la necesidad que vos puedas ver desde tu casa, desde tu vecino, de tu trabajo, de la iglesia. Tenemos que orar, sí, pero también tenemos que bendecirlo en lo que sea necesario. Claro que a veces cuesta, ¿no? Es como que decir, te bendigo, mirá, vení que te voy a bendecir. Y si algunos dicen, no. Está perdiendo la bendición del Señor, porque uno lo está dando de parte de Dios, porque ya recibió, uno va a bendecirlo, ¿vio? La persona que tiene que hacer es recibirlo. Por eso los ministros, cuando después de la administración son bendecidos, cuando visitan, uno ora al Señor para que venga, ¿no?, la bendición de Dios al 30, 60, 100 por uno, porque te están bendiciendo. Recibirlo, porque Dios te está bendiciendo a través del ministro. Recibirlo, ¿me entiendes? Porque decimos no, ese tiene que ver con el orgullo. Te bendicen para que vos seas de bendición. Entonces hay un reconocimiento que sos un ministro, que estás ministrando y te bendicen. Padre Celestial y Padre Santo, muchas gracias por esta palabra, Señor. Yo te suplico que traiga revelación, Señor, de lo que nosotros hemos escuchado, aún, Señor, de los textos que nosotros conocemos, en el momento que estamos pasando, en el momento que podamos pasar de aquí, Señor, en adelante. Te suplico que tú, Señor, traiga una llenura de tu Espíritu Santo, que traiga una fortaleza, Señor, que nos ayude a permanecer en tu palabra, en la fe, y que nosotros podamos serte fieles, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Yo quiero orar por la congregación para que no se desanime, para que no se desaliente, para que no escuche la voz del enemigo. Señor, yo quiero cubrirlo con tu sangre y quiero cubrirlo con la tau, Señor, para que tú nos guardes en los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo y que tu pueblo sea levantado, Padre, en la próxima reunión, que podamos ver tu gloria, Señor, que vaya en aumento en nuestra vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y oramos por todos los hermanos que están desanimados, que están desalentados, que están apagados, que se dejaron de congregar. Padre, que algunos ya están en una muerte espiritual. Señor, oramos para que tú hagas un milagro en el nombre de Jesús y que sean recuperados, Padre, en este año de reconocimiento, puedan volver sus corazones a ti, Señor, para que seamos agrupados como ejército y sigamos avanzando hacia lo que tenemos por delante. Bendigo estas tierras, bendigo, Señor, los cardales, bendigo toda, Señor, exaltación de la cruz, hasta donde llega mi voz, sea bendecido en las almas, las personas, la familia, los hogares, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermano, que el Señor les bendiga. Dios mediante, mañana entonces a las 9 de la mañana nos reencontramos en este lugar. Bendiciones.